Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescayán que le habla de salud. Le agradezco que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, un gusto. Es el último año que usted puede pedir plata a nivel de lo que es la ley en nuestro país, a nivel de lo que establece la Constitución, porque como el año que viene es el año electoral, la Constitución prohíbe que se aumenten los gastos en nuestro país. ¿Va a pedir más plata en este presupuesto, en esta rendición de cuentas para que pueda hacer las obras y diga al final del periodo cumplí? La verdad es que mi fuerte no es pedir plata. Ya a esta altura de la gestión, la plata prácticamente la tengo gastada o casi gastada. No es realmente para el Ministerio de Transporte el tema fundamental la participación en los recursos. Lo que el Ministerio de Transporte debe hacer es seguir administrando las partidas que en su momento se definieron dirigidas a inversiones en infraestructura, y en ese sentido creo que tenemos que culminar el plan anunciado, ¿verdad? ¿Va a llegar diciendo cumplí al final del periodo? Para eso trabajamos todos los días y trabajamos intensamente. Y si bien el arranque tuvo dificultades, el año 16 fue un año difícil, el año 17 creo que es un año que los propios ciudadanos ven que se está trabajando en muchos frentes y prácticamente en todo el país. Hablando de años, supónganse que en 2015 sacamos una foto como estaban las rutas y hagamos el viaje en el tiempo, estamos en 2020, usted ya deja el cargo de ministro. Esa foto, si la compara, ¿qué le va a dar? Y que estamos en carrera, que las rutas, no estamos bien. Las rutas nunca van a terminar de exigir mantenimiento, siempre. Pero vamos a estar en un lugar, en un momento donde vamos a poder dedicarnos a pensar, a concebir los proyectos que mejoren la red. Pero ya vamos a estar con un estándar bastante elevado, bastante mejor en el conjunto de las rutas nacionales. Y aquellas que todavía no lo hayan alcanzado ya van a tener proyectos en marcha para que en el transcurso de algunos meses puedan lograrlo. Se ha trabajado muy bien, el equipo de vialidad ha trabajado bien y han estado los recursos para poder desarrollar a través del propio presupuesto, a través de la Corporación Vial del Uruguay, que es un instrumento que nos ha dado un enorme resultado y que hemos tenido ahí una gran colaboración, a partir de concesiones privadas y ya con el rezago que alguna vez hemos comentado de las obras por participación público-privado, pero ya con todos estos proyectos, los 8 proyectos, ya con los llamados hechos, ¿verdad? ¿Piensa modificar esa ley? Porque usted se ha quejado de los tiempos que le lleva a implementar una obra. Yo creo que hay que hacer modificaciones. Hacer la ley más sencilla. Alguna modificación se ha hecho recientemente en cuanto pero rearmar y que sea a más la fecha de esta inicio. Ley. Yo creo que hay que simplificarlo. Es cierto que son proyectos que tienen 20 años, es la obra, y después 20 años de mantenimiento. Por lo tanto, el financiador necesita tener seguridades para poner su dinero y las distintas partes quieren también su garantía. ¿Pero va a mandar una nueva ley al Parlamento? No, yo no la voy a mandar, pero porque no creo que sea necesario eso. Yo creo que la ley tiene muchas virtudes y se hizo muy cuidadosamente. Tal vez la debilidad sea en aquellos aspectos que permiten respuestas más rápidas, acortar un poco los plazos. Y en ese sentido ya hemos dado algunas opiniones, algunas ideas, incluso en forma pública, pero hoy no es el centro del asunto, porque esos proyectos ya están marchando, pronto se iniciarán la ejecución. De hecho, hay ya obras realizándose en la zona de Paysandú, en la Ruta 24, ya hay obras que se están realizando en la zona de Nueva Palmira, donde se está construyendo el puente y ya se va a tomar obras en el acceso a los puertos de Nueva Palmira,
Ya está marchando eso. Usted dice, nos gastamos casi toda la plata que teníamos disponible, pero la OPP el año pasado en la rendición de cuentas dijo que usted el 87,5% de los compromisos no los había cumplido. ¿Usted lo leyó eso? Sí, lo leí y lo expliqué. Eso fue, creo que un error en la presentación que hizo OPP. Y espero que esas cosas estén bien reflejadas actualmente. Los indicadores que se tomaban en cuenta se referían a distintos aspectos donde uno se plantea siempre el óptimo, y entonces, por ejemplo, en iluminación, si uno se planteaba llegar a 60, bueno, llegaba a 58. Había dado un salto muy grande en alumbrado, en inversiones, pero no había logrado el óptimo. Y es muy difícil ejecutar en todos los proyectos el 100% en el tiempo planificado. En general, para concretar el 100% de inversión, siempre nos lleva algún poquito más de ¿Para tiempo. este año PP va a corregir el criterio para que no lo pase otra vez? La verdad es que no me he ¿Usted no preocupado, habló con Álvaro García? porque creo que quedó muy claro en la explicación que en su momento dimos, indicador por indicador, de que habíamos tenido una importante ejecución. Y este año 17, aún con los criterios que recién mencionaba, vamos a estar superando los indicadores en la mayoría de los rubros. ¿Le gustaría tener más peajes para financiar más obras en las rutas? No, creo que ya el sistema de peajes ha quedado un poco anticuado. Tenemos que modernizar lo que existe es suficiente, y tenemos que incorporar tecnología que nos va a permitir ser más eficientes sin necesidad de repetir las barreras, sin multiplicar barreras. Usted habla de cobrar electrónicamente los peajes, no con seres humanos. Bueno, creo que el telepeaje lo tenemos que promover, lo tenemos que auspiciar, porque esto también tiene que ver con los tiempos y tiene que ver con la utilización de la capacidad de las rutas, lo que no quiere decir que se toque a un solo trabajador, pero sí hay modalidades que en el mundo han dado muy buen resultado. Y bueno, la posibilidad de pasar automáticamente, la incorporación al vehículo de un TAC que permita... Pero ¿cuál sería la ventaja para el que pagan efectivo y dicen, bueno, pongan la maquinita ahora? Y va a ser, por un lado, en el caso de hoy, de los peajes establecidos, no se me ocurre otra ventaja que una bonificación en el precio. No sabemos todavía cuál tiene que ser esa bonificación, pero se me ocurre por ahí tendría que ir el tema. Así todo, ¿no cree mucho en el método de peajes para financiar las rutas? Pero yo ya le digo, los peajes me parece que están quedando atrás. ¿Y prefiere? Con esos aparatitos uno puede saber cuántos kilómetros circuló en una ruta sin necesidad de tener ninguna barrera. ¿Y le cobra en función de los kilómetros? Exactamente. O sea, no cobra más al barrera al que pasa. Esa es lo que... Es proporcional al desgaste que se hizo de la ruta. Esa es la tecnología que en el mundo se va abriendo camino. No se trata de una transformación de hoy para mañana, pero es un proceso que poco a poco seguramente... ¿Y usted podría poner estos sensores en toda la ruta? No necesita estar en un puesto fijo nada más. Donde sea podría poner un sensor para que le indique por dónde pasó el auto. Bueno, tampoco voy a poner una siembra de sensores, pero sería cuestión de elegir los puntos para poner algunos sensores. ¿Y cómo le cobrarían la patente después? Usted ya quiere... pero yo ya que tiro la idea, vamos a ver hasta dónde la lleva. Si el sistema estuviera pronto, lo estaríamos aplicando. Yo creo que es un proceso donde tenemos que ir poco a poco, madurando, porque no se trata de salir a buscar una recaudación mayor solo por el hecho de que queremos recaudar más. No, se trata de ir mejorando las características. O sea, cumpliría con aquello que dicen los transportistas del que rompe paga. O el que usa paga en este caso. Bueno, ahí está, nos iríamos aproximando. No eslogan, no consignas. Creo que vamos perfeccionando un mecanismo para que haya mayor
equilibrio, mayor equidad en el aporte que cada uno de los ciudadanos, en función a sus trayectos y en función también a sus cargas, puede aportar al mantenimiento de la red vial. Red vial que tenemos que intentar elevar en su estándar, y para eso estamos trabajando. Nosotros estamos, en algunos casos, haciendo mantenimiento solamente, en otros casos, cambiando de base la ruta, elevando el estándar y mejorando puentes y ensanchando puentes y reforzando puentes para que la red sea una red que dé mejores posibilidades de servicio. O sea, en un futuro no muy lejano, la clásica caseta con el cobrador va a terminar desapareciendo. Bueno, pero no en este periodo, y pero dudo que en el próximo y que en el próximo. Se tiende a eso. Que el mundo tiende a eso. Y Uruguay no va a estar ajeno a eso. Nosotros en varios temas creo que tenemos que procurar estar en el mundo y no destacarnos por el rezago, por el retraso, sino procurar acompañar por lo menos la evolución positiva. A eso nos referíamos en ese evento del 26 de abril que hicimos respecto de aeronáutica. A la aeronáutica, ¿verdad? El Uruguay es un país chico, pero en el mundo de hoy y en el que se viene, cada vez el rol de la aeronáutica va a ser más amplio y además va a tener una mayor incidencia económica. Usted deslizaba el tema de cambios legislativos a nivel de aeronáutica en Uruguay. ¿Por qué? Porque es posible que deban hacerse algunos ajustes, tomarse algunas decisiones en esa materia. Bueno, por ejemplo, respecto a la categorización de los aeropuertos, su certificación, el funcionamiento de una red, que claro, hoy casi que nos limitamos a Carrasco, Laguna del Sauce en Maldonado y Melilla, pero que podemos decir, bueno, no se necesita, el país es muy chico y no tiene aeropuertos. Bueno, pero si no tiene aeropuertos, difícilmente se puedan desarrollar. ¿La categorización qué quiere decir, traducido en lenguaje común? Que se revise la realidad de la red de aeropuertos para que no solo tengan un nombre, un título, sino para que el título vaya acompañado de los servicios requeridos. O sea, hay aeropuertos, por ejemplo, internacionales, aeropuertos nacionales, aeropuertos de otro tipo. Claro. O sea, no se le llama a todo aeropuerto como se le llama hoy. Sí, lo que es peor que hoy se les llama a muchos aeropuertos internacionales, ¿y? Sin tener los servicios no lo correspondientes. Y desde luego que no lo son. Y de hecho no lo son, no solo porque los servicios no corresponden con el nombre, sino porque la realidad muestra que no bajan aviones, porque no pueden bajar. Porque el aeropuerto no es internacional legalmente. Bueno, podemos decir, bueno, en el Uruguay no existe ese requerimiento. Yo creo que en algunos lugares, si nosotros invertimos en la dirección de facilitar la actividad, podrían surgir las oportunidades de servicios que van a traer todo lo que trae la aeronáutica en materia económica, en materia social. ¿A qué aeropuerto le gustaría llamarlo internacional, que hoy no es internacional en Uruguay? ¿Qué aeropuerto me gustaría que fuera internacional realmente? Que hoy no es. Y bueno, por ejemplo, el aeropuerto de Rivera, el aeropuerto de Salto, pero ni que hablar el de Colonia. ¿Y eso iría en la ley, en este proyecto de ley, para categorizarlos? Bueno, podría ser el camino, podría ser ese. Podría haber otras alternativas, porque para eso hicimos ese encuentro de toda la comunidad aeronáutica, para que varios temas que tienen que ver con el desarrollo de la aeronáutica desde el presente y mirando el futuro puedan abordarse, no porque al ministro de Transporte le vino una inspiración, sino porque en función de la experiencia, el conocimiento, se pueda hacer lo mejor, lo que más conviene. Algunos actores que estaban ahí participando se le quejaron del precio de los combustibles a ustedes. Sí, claro. Dijeron que para promover la aeronáutica, una cosa fundamental es bajar el precio de los combustibles. Si usted estuvo presente y si no puede ver la información, fue el segundo tema del informe de introducción que nos tocó hacer en la apertura del encuentro. Efectivamente... ¿Usted está de acuerdo que es caro el combustible?
No, lo que estoy de acuerdo, cada país tiene que hacerse cargo de las tarifas que puede ofrecer, pero creo que en el Uruguay lo que tenemos es que definir un criterio y no estar en función de la oportunidad. No podemos estar al golpe del balde respecto a este tema. ¿Pero usted y le a gustaría otros. que bajaran el costo de los combustibles para los aviones? Yo creo que lo que tiene que sí existir es una política en esta materia. Y entonces, la política, desde luego, tiene el objetivo de ser más competitivos y por lo tanto eso tiene que ver con el precio. O sea, de bajar. Siempre el objetivo es ese, pero lo que primero necesitamos es definir un criterio para la fijación de la tarifa, que es lo que no tenemos. Lo que ha variado... Pero eso no lo fija usted, lo fija ANCAP. Y bueno, sí, pero quiero influir. La comunidad aeronáutica necesita influir para ser competitiva. Usted se quiere meter en la famosa paramétrica de ANCAP, entonces, de cómo llega el valor del litro combustible. No, la presidenta ANCAP, que es una persona muy responsable y valiente, estaba en la asamblea, estaba en el encuentro sobre aeronáutica, en primera fila sentada, y por lo tanto ella sabía perfectamente que esta es una preocupación. Ella también entiende que hay que encontrar una solución justa e inteligente y por eso su presencia. ¿Podría ser un fideicomiso como en el transporte de pasajeros terrestre? No es en eso que estamos pensando. Es simplemente en definición determinados criterios que por otra parte no va a ser un invento del Uruguay. Cómo se manejan estos ¿Y rubros. quién paga la diferencia cuando se le baja la aeronáutica? Y usted está hablando de una diferencia que no tiene cuantificada seguramente usted, porque tampoco tengo yo. Veremos cuál es. Pero alguien paga la cena siempre. Siempre, sí. Pero hay determinadas actividades que promoviéndolas no se pierde, se gana. Hay que, en todos los órdenes de la vida, la inversión muchas veces trae resultado. La mayoría de las veces trae resultado. Creo que este es un caso. Si yo hablando de un rubro, yo pierdo la posibilidad de determinado servicio, de determinada carga, porque hago imposible la operación por el precio de un insumo, yo no estoy ganando, yo estoy perdiendo. Por otro lado le dicen, yo no puedo vender combustible más barato por los costos que tengo. Bueno, por eso mismo no es cuestión, no salimos nosotros con la bandera a reclamar aumento, ni a la señora presidenta de ANCAP se le planteó el tema así. Pero usted sí aspira a que baje el precio. Yo creo que se debe fijar criterios de fijación de la tarifa. ¿Para qué? Para el combustible dirigido a la aviación, pero no solo a la aviación. Yo creo que el transporte es parte de la cadena económica del país. Y en la economía del país, el valor de los fletes cada vez tiene mayor influencia en la capacidad de competencia de nuestros productos. Por lo tanto, para que el Uruguay siga creciendo económicamente, tenemos que fijar políticas dirigidas a cuidar la incidencia de los combustibles. A ver, si está un camionero escuchándonos, tradúzcanos en un sencillo. Ministro, ¿usted me va a bajar el litro de gasoil para que mi camión pague menos cuando cargue? Los camioneros saben perfectamente que esa preocupación la tenemos desde el primer día, porque ya desde hace 13 años los camioneros cuando cargan combustible pueden descontar hasta un 9.2%. Pero igual siguen diciendo que es mucho. Siempre. Yo no he escuchado a nadie nunca decir que le sobra algo y lo regala. Pero más allá de eso, hoy el transporte de carga tiene una diferencia respecto al particular que carga combustible en una estación de servicio. Como lo tiene también el transporte de pasajeros, para que el usuario pueda tener un boleto mejor. Y como tienen también otros sectores del país. Acá lo que estamos hablando es de que así como hay una política en el transporte de carga, haya una política también en el transporte aéreo. Y le digo más, puede haber también
en los productos que necesitan las barcazas que trabajan en el puerto de Montevideo. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.